Humano Derecho Radio Estación presenta. El auténtico pensar, como el vivir, es tarea que se aprende. Quien aprende debe dialogar con aquellos que han pensado previamente, recorrer sus itinerarios, seguir sus rutas y estelas, consultar sus bitácoras. Solo así se podrá llegar a conocidos y seguros puertos. Desde aquí, si decide arriesgarse, debe iniciar sus propias travesías, explorando lo desconocido, sin otra cartografía que la aprendida disciplina del pensar. Yelitza Rivero y Alfredo Bayota les damos la bienvenida a estas travesías del pensar que realizamos todas las semanas desde Humano Derecho Radio Estación con el auspicio de la Fundación Filosofía en la Ciudad. El texto que nos identifica y resume el objetivo de estas travesías lo hemos tomado del extinto Dr. Ernesto Maíz Vallenilla, a quien le agradecemos que nos haya permitido usar el título de uno de sus libros, editado por Monte Ávila, como nombre del programa. El doctor Ernesto Maíz Vallenilla, fundador de la Universidad Simón Bolívar, es reconocido internacionalmente como el filósofo venezolano más destacado del siglo XX. Pareciera que Venezuela tiene un destino marcado en contra del pensar y que las palabras del Libertador fueron una maldición en lugar de una descripción. No está optimista hoy, pero debemos guardar las formas y ordenar nuestra conversa. ¿A qué palabras de las tantas que dijo Simón Bolívar se refiere? No las repito textual, pero dijo que Ecuador era un convento, Bogotá una universidad y Venezuela un cuartel. Eran algo así. Y me parecen descriptivas de los países que liberó y acertadas. En tiempos de la colonia, Bogotá era conocida como la Atenas de América. Pero ¿por qué dice que son una maldición para el pensar? No soy historiadora y conozco lo que toda persona más o menos sabe, pero me parece que cada vez que comienza un siglo, tenemos que pasar la primera mitad en la oscuridad del pensamiento, tratando de buscar una luz al final del túnel en que nos metemos en cada centuria. Así es muy difícil progresar. Explíquese mejor, porque lo que dice se parece a una cuarteta del poeta Campoamor que dice: te contaré en un cantar la rueda de tu existencia, pecar, hacer penitencia y luego vuelta a empezar. Exactamente eso. El siglo XIX lo empezamos con la guerra de independencia, militarizados y sin lugar para la reflexión. El siglo XX lo empezamos con la larga oscuridad del régimen del general Gómez. Y entramos en el siglo XX, en 1935, cuando murió el mandamás. El siglo XXI lo empezamos con este socialismo irónicamente llamado del siglo XXI, que hace que la miseria medieval, con su Inquisición y todo, se vean como tiempos de bonanza. Al menos no tenían que viajar en el metro. Cada siglo empieza en Venezuela con lo que podemos llamar la maldición del cuartel. Sin embargo, en la larga noche que fue la primera mitad del siglo XX para Venezuela, se escucharon algunas voces, esbozos o ensayos vinculados con la filosofía, en algunos historiadores, juristas y médicos, relacionados con el positivismo que abandonaba el dominio religioso imperante. Ciertamente que fue así. Pero recién en los años 40, un grupo de jóvenes se interesó formalmente por la filosofía, entre los cuales se encontraba nuestro doctor Ernesto Maíz Vallenilla, que fue enviado a formarse para Buenos Aires. Pero cuando no, otro golpe militar los hace retornar rápidamente, porque para los golpistas del año 45, los libros no se comen. La filosofía recién tomó impulso en esta tierra de gracia en los años 50. Con la llegada de algunos profesores españoles y la visita de maestros del resto de Latinoamérica para organizar los estudios filosóficos en Caracas. ¿Por qué entonces no comentamos en la travesía de hoy a ese movimiento que, de mano de juristas, médicos o historiadores,
asomó en los primeros años del siglo pasado el positivismo, al menos para alentar una esperanza en la maldición del cuartel de Bolívar, aunque usted opina que este siglo ya está perdido para nosotros. Me niego a aceptarlo y no me pida razones. Vendrán ideas para salir de este marasmo. Desde el siglo XIX, el positivismo se imponía en Europa y tenía amplia difusión en el resto de América Latina. Podemos mencionar a figuras como Pedro Scalabrini, Alfredo Ferreira, Florentino Ameghino, José María Ramos Mejía, Carlos Octavio Bunge en Argentina, los brasileños Luis Pereira y Tobías Barreto, los mexicanos Gabino Barreda y Justo Sierra, el cubano José Enrique Barona, que no solo recibieron las ideas, sino que las elaboraron, criticaron y generaron alternativas. ¿Y cuál es el fundamento del positivismo? En su propuesta retoma las posiciones que sostienen que los sentidos son la fuente de todo nuestro saber y desarrolla una teoría del conocimiento que da fuerza a la ciencia y a la técnica. Y por eso, el auge que tuvo en un siglo de grandes avances en las áreas técnicas y científicas. Y a partir de allí tratar de enlazar este conocimiento con el desarrollo del individuo y de la sociedad, aplicando los métodos de la ciencia al estudio de las relaciones sociales. El positivismo se propuso edificar una ciencia renovada en sus fundamentos y desarrollar procedimientos para poder estudiar la sociedad y establecer un sistema político efectivo, incorporando los nuevos logros científicos, como el relativismo, el darwinismo, la física, para enfrentarse a la religión y a la metafísica. ¿Quiénes fueron las grandes figuras del positivismo? En el positivismo se pueden distinguir tres corrientes principales. El positivismo social, formulado por Augusto Comte sobre algunas ideas de Saint-Simon, en el que se acentúan la naturaleza histórica y los fines prácticos del conocimiento. El positivismo evolucionista de Herbert Spencer, que afirma un patrón universal de transformaciones progresivas en el conocimiento, y el positivismo científico de Ernst Mach, que propone una reducción sistemática de los conceptos científicos a las sensaciones. Antes de avanzar en el tratamiento de algunos de estos temas, cabe hacer una referencia a las fuentes de esta corriente de pensamiento. A pesar de que mucha gente se piensa original porque descubre que mezclando agua caliente con agua fría se origina agua tibia, en realidad pocas cosas, si alguna, salen de la nada. Por eso los que saben se tornan antipáticos, porque destruyen las ambiciones de originalidad de los ignorantes que opinan. El positivismo no es una excepción y se nutre de muchas ideas y propuestas de los siglos XVII y XVIII que no podemos tratar en este programa. Al menos nombremos algunas. Bien, en el positivismo influyen el inductivismo de Francis Bacon, el énfasis cartesiano en el método, los pensadores del empirismo inglés, la confianza en la razón típica de la Ilustración, los logros científicos obtenidos con la física de Newton, el afán de progreso de la clase media, el incremento de la producción industrial y los cambios sociopolíticos iniciados por la Revolución Francesa y la Revolución Industrial. Sin embargo, puestos a ser más específicos, se destacan por su influencia dos nombres: el de David Hume, que vivió entre 1711 y 1776, autor del Tratado sobre la Naturaleza Humana, y las ideas sociales de Henry de Rouvroy, conde de Saint-Simon, que vivió entre 1760 y 1825, de quien Augusto Comte fue secretario.
Lola Stanova en piano y Hauser en cello interpretaron el nocturno número 2 de Federico Chopin. David Hume, en su tratado sobre la naturaleza humana, publicado en 1793, sostenía que el conocimiento se basaba en los datos inmediatos de la experiencia sensorial, que llamaba impresiones, de las que se derivaban todos nuestros contenidos mentales, nuestras ideas, que son copias y combinaciones de estas impresiones originarias. De esta tesis se derivan dos consecuencias importantes. La primera, el significado de toda idea se deriva de las impresiones sensoriales que le dieron origen. Y segunda, que aquellas ideas que no se pueden reducir a las impresiones sensibles son meras fantasías, carecen de referencia, no tienen significación y deben ser eliminadas de la ciencia y de la filosofía. De esta forma, Hume propone excluir del discurso significativo a todos los conceptos y nociones que no tengan una base en la experiencia sensorial, entre los que se destacan los que se utilizan en teología o en metafísica. Claro que esta posición tiene el inconveniente de que la experiencia sensorial no puede brindar conocimientos fijos, estables, inmutables, permanentes, por lo que la ciencia deviene en un saber temporal, cambiante, pasajero, y concluye en un cierto escepticismo en cuanto a las posibilidades de un conocimiento indeleble de la naturaleza. Precisamente el positivismo tratará entonces de reconciliar esta debilidad con los requisitos necesarios para apuntalar a la ciencia moderna, dejando de concebirla como un saber inmutable de verdades, pasar a entenderla como un instrumento que permita predecir acontecimientos futuros. La primera mención de la palabra positivismo la hace San Simón en su Introducción a los trabajos científicos del siglo XIX, publicado entre 1807 y 1808, en el que describe la transformación del pensamiento como un progreso necesario, desde las primitivas etapas religiosas hasta las etapas científicas. San Simón sostiene que las religiones y las instituciones políticas asociadas con ellas han mantenido a la humanidad en un estado de ignorancia y servilismo, pero que el desarrollo del capital, la tecnología, la industria y el conocimiento científico anuncian una etapa radicalmente diferente. Y precisamente San Simón proclamaba que para evitar la violencia que puede acompañar esta ignorancia, se necesita conocer la historia y acceder al conocimiento científico que la explica. A este conocimiento San Simón lo llamó positivo o positivismo, en oposición a los siglos negativos que permitía superar. Habiendo presentado las líneas generales de la corriente denominada positivismo, pasemos a revisar las propuestas de sus representantes más destacados, comenzando por el más conocido de ellos, Augusto Comte. Augusto Comte, nacido en 1798 en Montpellier, secretario de San Simón y activo colaborador de su periódico Le Producteur, se separó de su maestro para dictar su famoso curso de filosofía positiva en la Escuela Politécnica, pero nunca pudo alcanzar una posición estable y vivió casi toda su vida, que concluyó en 1857, sostenido por donaciones de sus discípulos. Sus obras principales son el Curso de Filosofía Positiva, del que hace una exposición abreviada en el Discurso sobre el Espíritu Positivo, y se completa con su Sistema de Política Positiva. Heredero de las ideas de San Simón, digamos que la preocupación central de Comte no solo fue sentar una corriente filosófica sobre nuevas bases
sino que su interés se centró en reformar a la sociedad toda. Claro que una reforma tal, si se intenta hacer seriamente, implica una reforma del saber y del método, ya que lo que caracteriza a una sociedad es la altura de su espíritu y su desarrollo intelectual, algo que los muchos autoproclamados reformadores de la sociedad venezolana generalmente no atienden, y por eso no pasan de proclamas vacías. Por estos lados, las pretensiones exitosas no aspiran a elevar la altura del espíritu, como usted dice, sino pareciera que desean eliminar al espíritu y convertir a los venezolanos en animales domésticos. Pero como Comte sí pretendía elevar al espíritu, para eso su sistema abarcaba 3 grandes aspectos: el fundamento del conocimiento y de la ciencia, una filosofía de la historia y una doctrina de la sociedad. Para el positivismo en general y para Comte en particular, el conocimiento deriva de nuestras experiencias sensoriales, y el proceso que propone Comte se podría resumir así: se observa lo que nos presentan los sentidos, lo que se nos aparece a la experiencia sensible, que llamamos fenómeno. Entonces se notan sus relaciones de semejanza y sucesión, se identifican grupos uniformes y estables, se analizan las circunstancias en que se producen y se establecen leyes que permiten reunirlos con otros grupos. Y así se conforma un conocimiento organizado, que es lo que llamamos ciencia. A su vez, esos datos de la observación, una vez incorporados a la ciencia, se reexaminan para buscar semejanzas y sucesiones más generales que permitan reducir lo más posible el número de leyes. Claro que Comte no reduce la observación a la mera contemplación pasiva de lo que se presenta en la naturaleza, sino que incluye la experimentación, que es la observación de fenómenos controlados que se producen en circunstancias planificadas que permiten una exploración más detallada y acuciosa. Seguramente muchos de nuestros escuchas entienden que así opera la ciencia, lo que señala la gran influencia que ha tenido el positivismo en la cultura general. El modelo de ciencia que Comte plantea es el de una ciencia inductiva, es decir, que a partir de la detección de casos particulares, remontarse a leyes generales. Este procedimiento no permite aseverar ninguna verdad en forma necesaria e inmutable, porque una nueva observación podría refutar lo que hemos experimentado antes, por lo que el objetivo de la ciencia se limitará a pronosticar, prever los acontecimientos para proceder lo más eficazmente que podamos. En palabras de Comte, ver para prever, prever para actuar. A diferencia de lo que decían Aristóteles y Locke, que el investigador que observa la naturaleza lo hace con la mente en blanco, para Comte el investigador parte de ciertas suposiciones que le señalan cuáles son los hechos que debe atender, cómo se pueden concebir, hasta dónde hemos de llegar en nuestras consideraciones. A estas suposiciones Comte las llama teorías. Estas teorías o suposiciones que el investigador hace para enfrentarse a los hechos que va a observar son necesarias porque sin ellas, dice Comte, no sería posible siquiera empezar una investigación, porque no sabríamos dónde y qué mirar. Pero estas suposiciones no son otra cosa que reglas metodológicas de maneras de proceder. El problema es que a lo largo de la historia, estos supuestos o figuraciones se han convertido en entes metafísicos, en mitología. Se les ha hipostasiado, es decir, se les ha convertido en algo existente.
Nikola Stanova en piano y Hauser en cello interpretaron Serenata a la luz de la luna de Ludwig Beethoven. Estamos en Humano Derecho Radioestación, realizando nuestras semanales travesías del pensar, un encuentro con los grandes temas de la filosofía, con la obra de los grandes pensadores, con las ideas que han moldeado nuestra cultura y nos han hecho los seres humanos que hoy somos en Occidente. Nos gustaría tener sus comentarios, sus preguntas, sus sugerencias, así como sus contribuciones para el sostenimiento de nuestro programa, para lo que pueden contactarnos en travesíasdelpensar@gmail.com. Se pueden escuchar nuestros programas anteriores en YouTube, en Humano Derecho, Travesías del Pensar. Comentamos que Conte establece que los investigadores se enfrentan a los hechos contando con ciertas suposiciones que son las que lo guían en su investigación y determinan lo que ha de observar, dónde observarlo y cómo hacerlo. Pero señala que, a lo largo de la historia, los seres humanos han transformado estas suposiciones en realidades. Comte identifica 3 tipos de suposiciones que han dado lugar a 3 sistemas de concebir a la naturaleza y a la que llama la ley de los 3 estados. Los estados son momentos en que la humanidad ha admitido como reales alguna de estas suposiciones para explicar el mundo, y son el estado teológico o ficticio, el estado metafísico o abstracto y el científico o positivo. La secuencia señala un progreso desde el estado teológico religioso al científico. En el estado teológico se supone que los fenómenos naturales resultan de la intervención de agentes sobrenaturales, seres con las mismas características que los humanos, pero potenciadas. Son sabios, pero más sabios. Son poderosos, pero más poderosos. Aman y odian, pero con más intensidad. Son explicaciones que se apoyan en la imaginación. ¿Qué inventa estos cuentos, fábulas? ¿Cómo entender que el trueno es una señal de la cólera de los dioses? ¿O explicar que los cuerpos caen porque buscan un lugar donde descansar? Es el estado dominado por las religiones, sean fetichistas, politeístas o monoteístas, que perdura entre nosotros cuando cada vez que deseamos algo, decimos, si Dios quiere, como una manera de sacudirnos la responsabilidad de una promesa. El estado, el teológico o ficticio, es una explicación imaginativa de los fenómenos naturales y sin duda muy deficiente. Cuando el ser humano se hizo consciente de sus muchas fallas, pasó a la siguiente etapa, la metafísica o abstracta. En la etapa metafísica se refrena la imaginación y los agentes sobrenaturales son reemplazados por principios universales, abstractos, autoevidentes, de donde se derivan los hechos. Entonces el trueno se explica como resultado de una descarga de energía y que la caída de los cuerpos resulta de la acción de la ley de la gravedad universal. En este estado se cometen menos errores y se dan mejores explicaciones. Los hechos se presentan como consecuencia de ciertos principios universales, pero son muchas las excepciones, y los hechos se presentan como impertinentes e imprevisibles, con mucha más frecuencia que la deseada. En consecuencia, el investigador pasa al siguiente estado, el estado positivo. Precisamente porque el estado positivo, los hechos son los que tienen primacía. Se abandona toda especulación, se cuestionan todos los supuestos universales y se aceptan solamente aquellas explicaciones que se pueden verificar en los mismos hechos y que sean útiles para prever otros hechos. Estos 3 estados que plantea Comte para el desarrollo de la historia de la humanidad también le podemos descubrir en nosotros mismos.
que somos teólogos en la niñez, metafísicos en la juventud y positivos en la madurez. Claro que hay también muchos que se detienen toda su vida en uno de estos estados y no progresan en su propio desarrollo, por lo que se conservan estacionados en sus concepciones religiosas o metafísicas toda su vida, sin alcanzar nunca la madurez del adulto. En la ciencia también se descubren estas etapas. Para los egipcios, el cielo era la barriga de una diosa. Para los metafísicos, el cosmos se guía por leyes o principios universales como la ley de gravedad, mientras que la ciencia positiva simplemente da cuenta de los hechos tal como se observan, sin tratar de imponer principios o causas universales a las que haya que obedecer. A su vez, la ley de los 3 estados revela una jerarquía natural dentro de las ciencias, que se muestra en el orden en que han adquirido su máximo esplendor. Primero las matemáticas, luego la física y la química, finalmente la sociología. En cambio, la literatura y el arte, fundamentalmente resultados de la imaginación, quedan fuera de esta jerarquía. Hemos visto que la ciencia para Comte debe abandonar toda reflexión en torno al porqué de las cosas para centrarse en el estudio de los hechos y extremar la explicación del cómo se producen, estableciendo las leyes que afirman las relaciones invariables de semejanza y sucesión. De allí que Comte orientó sus principales críticas a la metafísica, porque la metafísica surge para evitar el caos mental derivado de la imaginación y sus propuestas de mitos y dioses para proponer una explicación más consistente de la realidad, adoptando principios y conceptos que estén libres del capricho personal. Ejemplos de estos principios son las nociones de causa, materia, mente, cosa, a las que Comte critica porque no pueden ser objeto de una experiencia sensorial y no son sino una injerencia inapropiada de la imaginación, un resto de la influencia del estado metafísico o abstracto. Para Comte, el estado positivo es el triunfo de la observación sobre la imaginación, de la verificación por la experiencia sobre la especulación. Por ejemplo, la ley de Newton clasifica un número enorme de datos bajo el principio de la ley de la gravedad. Preguntarse lo que es la gravedad o el peso, para Comte no tiene sentido. Son preguntas metafísicas que están fuera del dominio de las ciencias positivas. La posición de que se debe abandonar toda reflexión en torno al porqué de las cosas para centrarse en el estudio de los hechos y extremar la explicación de cómo se producen, estableciendo las leyes que afirmen las relaciones invariables de semejanza y sucesión que surgen de los hechos, le permitió al positivismo ser muy bien recibido por las corrientes autoritarias. Ciertamente, ya que si alguien llega al poder y lo ejerce de una determinada manera, es un hecho inobjetable que proponía que la gente se limitara a preocuparse de cómo hacer para sacar la mejor utilidad del hecho de que se estaba ante un gobierno de esta u otra característica. Por eso el general Gómez no se molestó con los positivistas en su gobierno. Y no tenía sentido rebelarse ante los hechos en base a principios metafísicos como la libertad o la justicia, de forma que atendiendo a los hechos y dirigiendo nuestra conducta según el orden, traducido en leyes que podemos inferir de ellos, es que podemos progresar. Así lo señala precisamente la bandera de Brasil, orden y progreso, y que también ha sido un lema de muchos gobiernos autoritarios en América Latina. Ciertamente no en vano hay en el socialismo real marxista
que accedió en algunas oportunidades y lugares al poder, una buena dosis de positivismo, aunque en la Venezuela de Maduro parece imperar otro lema: desorden y retroceso. Lola Astanova en piano y Hauser en cello interpretaron Love Story de Francis Ley. Las propuestas de Conte contribuyeron como nadie al surgimiento de una nueva disciplina, cuando incluyó dentro del terreno de la ciencia al estudio de la sociedad, la sociología y las ciencias sociales. Ya que la ciencia abarca todo lo observable, para lo que observamos en la sociedad es posible establecer leyes que tengan el mismo carácter que las leyes naturales. Y así se dio nacimiento a la sociología,
la ciencia de la sociedad. Más aún, el surgimiento de la sociología marca la llegada al estado positivo. Y por eso, el marxismo, que propuso leyes para la historia y la sociedad, el materialismo histórico, y para la naturaleza, el materialismo dialéctico, pasó a ser declarado socialismo científico, en contraposición a las utopías de los anarquistas libertarios. El estudio de la sociedad con métodos científicos, tal como los de la física, permitiría el establecimiento de una estática y una dinámica de la sociedad, que representan una nueva espiritualidad, lo que sería una religión de la humanidad, en la que la humanidad misma sea el objeto de culto y no ningún dios trascendente. Esta nueva religión de la humanidad sería una en que se rechace todo lo sobrenatural, que en lugar de los sacerdotes lo ocupen los sabios, en el que el poder temporal está en manos de los que producen, los industriales, como se los llamaba en ese momento. Todo en términos ordenados, pacíficos, jerárquicos y altruistas. Como decía Comte, el amor como principio, el orden como base, el progreso como fin. Sin embargo, esta acentuación en los hechos, el abandono del por qué para atenerse a lo que es, ha tenido sus limitaciones. Por caso, la física del siglo XX vio grandes avances en los conceptos teóricos, como los de campo de fuerza, partículas subatómicas, el espacio-tiempo, nada de lo cual puede apreciarse sensorialmente. Y sin que podamos entrar en detalles, el positivismo tuvo serias deficiencias en lo que hace a normas morales, principios éticos y valores, que siempre se refieren a lo que debe ser y no solamente a lo que es, lo que se manifiesta en los hechos. La segunda gran corriente del positivismo es el evolucionismo de Herbert Spencer, nacido en Derby en 1820 y fallecido en 1903, que nunca asistió a ninguna escuela, sino que recibió su educación en casa. Fue ingeniero de ferrocarriles, estudió geología y biología, fue asistente del director del prestigioso The Economist de Londres, escritor prolífico que hizo aportes a la ética, la psicología, las ciencias sociales y la política, cuyas obras principales son en Principios de Psicología, Estática Social, Primeros Principios. A partir de ellos y durante casi 30 años desarrolló lo que se llama un sistema de filosofía sintética, en lo que incluyó principios de biología y principios de ética. Fue crítico de algunas posiciones del positivismo de Comte, pero se identifica con la evolución de la historia a través de los 3 estados que hemos comentado. Rechaza la metafísica. Coincide en que la ciencia es la base del desarrollo espiritual de la humanidad y que el conocimiento tiene su origen en la experiencia sensible, siendo la ciencia social el vehículo para estudiar la sociedad. El dato concreto, innegable y esencial del que parte Spencer es la condición biológica del hombre y concibe tanto al individuo como a la sociedad como organismos que sobreviven gracias a constantes transacciones con el medio ambiente. En consecuencia, todas las acciones y experiencias, los razonamientos y argumentos tienen valor si son instrumentos para la supervivencia, y para Spencer, este es el patrón con que medir toda explicación epistemológica o psicológica. Para Spencer, todo conocimiento surge de la experiencia, por lo que, en ese ámbito,
cae todo lo que se conoce y lo que se puede conocer. Y hay un terreno constituido por todo aquello que no podemos experimentar, que nos es incognoscible. De lo que observamos y las relaciones que podemos establecer a partir de esas observaciones salen las ciencias, limitadas por cierto, pero que son las que nos permiten sobrevivir. Por su parte, en lo incognoscible caen los que han sido tradicionalmente los objetos de la metafísica y de la religión, tales como la realidad y el origen del universo, los dioses, el tiempo, el espacio. De esto nada podemos decir ni formular, ya que los conceptos que tienen significado son aquellos que se derivan de la experiencia, que son inaplicables a estas nociones que tratan de objetos que no tienen referencia. Por eso, cuando se pretende hablar de estos incognoscibles, surgen tantas contradicciones, propuestas inauditas, suposiciones inconcebibles, antinomias, que se resume en que todo lo que diga al respecto es pura palabrería. Frente a este incognoscible, que es casi un absoluto, lo único positivo es la ciencia, que adquiere entonces un carácter relativo. La única utilidad que Spencer le encuentra es psicológica, porque pueblan nuestra psiquis, nuestra mente. Están presentes en recuerdos, en representaciones derivadas de la imaginación. El error es pensar que alguna de estas ideas tenga algún referente, algo que les pueda dar significado. Creer que eso que pensamos tiene algún tipo de existencia. En vista de esto, la filosofía consiste en tomar las generalizaciones más amplias de las ciencias particulares, la física, la química, la biología, y formar conceptos y principios más generales que permitan su reunificación en un todo explicativo. La filosofía sería entonces algo así como una superciencia, una reunión de los principios y leyes que proporcionan las ciencias particulares. Para Spencer, entre estos principios generales, los primeros principios filosóficos, están la indestructibilidad de la materia y la continuidad del movimiento, de los que deduce la ley de la persistencia de las fuerzas y de la redistribución de la materia y el movimiento. El positivismo de Spencer tiene un gran mérito no siempre reconocido, y es haber propuesto, antes que Darwin, la ley de la evolución como una de las leyes, si no la más alta, para explicar el desarrollo del universo. En su obra Estática Social, publicada en 1859, 9 años antes que El origen de las especies de Darwin, Spencer afirma que los organismos, al ser retados constantemente por el ambiente o por otros organismos, tienden a adaptarse, es decir, sufren alteraciones internas y externas que responden a estos cambios ambientales y que se transmiten a los descendientes. Estos cambios son graduales y suponen siempre un aumento de complejidad de los organismos. En Primeros Principios, Spencer hace de la ley de la evolución el principio de todo cambio en el universo, representado por el progreso de los agregados, como es el caso de seres unicelulares a multicelulares, el progreso de lo homogéneo a lo heterogéneo, de lo simple a lo complejo, de los protones a los planetas. Todo en el universo está en constante evolución.
Lola Stanova en piano y Hauser en cello interpretando We Are the Champions de Queen. La tercera corriente del positivismo es el científico, representado por Ernst Mach, Richard Avenarius, Hans Feininger y Karl Pearson, que no hacen mucha referencia a Comte y desprecian a Spencer. Se identifican con el positivismo, pero le añaden un calificativo de empirocrítico. Coinciden con las otras corrientes en que fundan el conocimiento en la experiencia sensible, aceptan la noción de progreso científico y hacen de la ciencia un instrumento para resolver los problemas sociales y no un camino al conocimiento de la naturaleza. En lo que difieren es en la defensa que hacen del conocimiento teórico, cuya estructura y función se dedicaron especialmente. El principal exponente de este grupo fue Ernst Mach, nacido en Moravia en 1838 y muerto en 1916, que estudió física en la Universidad de Viena, siendo luego profesor de Graz, Praga y Viena. Mach tuvo gran influencia en el llamado Círculo de Viena, donde se desarrollaría la transformación del positivismo clásico al positivismo lógico predominante en el siglo XX. Ernst Mach tuvo en Albert Einstein a uno de sus más fieles seguidores. Las propuestas de Ernst Mach, al que muchos llamaron el Hume del siglo XIX, han recibido numerosos nombres además de positivista, como fenomenista, neutralista, condicionista, empirista y esta identificación con el pensador escocés se debe a que Mach también concebía al ser humano individual, lo que llamamos yo, como nada más que un complejo de sensaciones de diverso carácter, tanto las de sabor, gusto, como las de dolor y placer, sin que tengan un yo que las soporte, sino que este conjunto constituye lo que habitualmente llamamos yo, por lo que no hay una diferencia entre lo psíquico y lo físico, que no son sino aspectos de una misma realidad. Congruente con las otras corrientes positivistas, Ernst Mach afirma que, como la ciencia describe y predice las relaciones observables, los métodos de las ciencias naturales no son los de la lógica y la matemática, sino la experimentación y la verificación. En este sentido, la ciencia tiene como objetivo economizar, porque reemplaza la enumeración de casos particulares por conceptos y leyes generales que los representan, facilitan recordarlos y ayudan a predecir futuros eventos. Es por esto que niega que haya cosas, que haya causas. Solamente hay conjunciones, hechos que se nos presentan unidos. Mediante el examen de estas conjunciones, que no son sino funciones, lo conducen a establecer que la ciencia tiene un fin utilitario, dominar a la naturaleza en nuestro beneficio, y por eso debe librarse de todo lastre que representan los conceptos metafísicos, las confusiones religiosas inútiles y fantasmagóricas. La ciencia tiene una función adaptativa, práctica, con un método basado fundamentalmente en la observación. El suyo es un empirismo radical. Para Ernst Mach, la experiencia son las sensaciones y el mundo no es otra cosa que el conjunto de nuestras sensaciones. Y nada podemos saber de lo que puede haber detrás de ellas. De allí que se lo llame neutralista, porque se mantiene neutral respecto a cómo es el mundo. De manera que todo concepto tiene alguna significación
sí se lo puede reducir a lo que olemos, tocamos, vemos. Pero este proceso se puede realizar de diferentes maneras, dando lugar a 3 tipos de conceptos científicos. Hay algunos que se pueden reducir directamente, como el calor. Otros que se pueden reducir indirectamente, como los de refracción y fricción. Y finalmente están los conceptos teóricos, como el de átomo, electrón, donde no hay reducción posible a nada vinculado con la experiencia sensorial. De manera que en el positivismo de Mach, los conceptos denominados teóricos no se podían reducir a la experiencia. Sin duda que estos conceptos teóricos como fuerza, materia, mente, átomos, energía, son problemáticos, porque al no poder ser reducidos a la experiencia sensible no tendrían significación. ¿Cómo explica que los usemos? Mach los sostiene porque son útiles, facilitan el razonamiento, economizan la labor mental, pero no se refieren a nada, carecen de toda referencia. Puestos en términos más sencillos, la teoría atómica nos sirve para explicar muchos fenómenos, para prever otros, pero no podemos decir que haya tal cosa como átomos en la naturaleza. Esta posición de Mach genera otro problema, porque si se admiten que los conceptos teóricos son útiles, también se podrían admitir los conceptos metafísicos que son tan combatidos por el positivismo, al menos como instrumentos que economicen el razonamiento. Así es, pero si las nociones de Dios ayudan a economizar, tal como lo hacen los átomos, debemos tener claro que ni Dios ni los átomos existen, ni tienen que existir, aunque los usemos para economizar nuestras explicaciones. Son meramente herramientas para pensar. Como cuando una dice que tiene un dolor en el alma, que no es sino un modo de expresar un sentimiento que economiza y sintetiza la comunicación, pero no quiere decir que tengamos un alma, ni menos que duela, porque son nociones que carecen de realidad. Las discusiones en torno a la naturaleza y función de los conceptos teóricos llenarán muchas de las preocupaciones de los filósofos de la ciencia del siglo XX, especialmente cuando los avances mismos de la ciencia hagan que alguna de estas nociones consideradas teóricas, como los cromosomas en la biología de Mendel, que originalmente fueron un concepto teórico para explicar la herencia, se identificaron luego con entidades observables, como los ácidos nucleicos. Realizamos Travesías del Pensar desde Humano Derecho Radio Estación, con el auspicio de la Fundación Filosofía en la Ciudad. La cortina musical es el merengue aguinaldoso de David Carpio, interpretado por el grupo Arcano. Este programa se emite los jueves a las 8 p.m. y se repite los sábados a las 2 p.m. y los jueves a las 11 a.m. hora venezolana. Con gusto recibimos sus comentarios y sugerencias, como su oferta de colaboración para el sostenimiento de nuestro programa. La tripulación de la travesía de hoy fuimos Alfredo Bayota y Yelitza Rivero. La hoja de ruta la diseñó Alfredo Bayota. El piloto de la nave fue Loisa Urbina y quien nos impulsa al aire es Héctor Meneses. Fue una presentación de la Fundación Filosofía en la Ciudad. Que tengamos una buena semana.